solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Un saludo a todos nuestros espectadores, un gusto estar con vosotros una vez más compartiendo la palabra de Dios en el programa Figuras Bíblicas, donde lo que hacemos es abrir la palabra de Dios, abrir la Biblia, introducirnos en ella, y en Figuras Bíblicas aprovechamos y hablamos acerca de aquellos objetos o aquellos trabajos, o incluso hemos tenido un tiempo de numerología, hemos estado hablando acerca del tabernáculo y todo lo que conlleva dentro del tabernáculo. Hemos hablado también en otra temporada acerca de las festividades. En definitiva, bueno, cosas que leemos de una forma cotidiana, pero que a lo mejor no siempre profundizamos en ellas. Llevamos un tiempo, dos programas anteriores, ¿verdad?, en los que estuvimos viendo acerca de algunos trabajos o empleos, ¿verdad?, en lo que la Biblia dice que somos los cristianos, que los cristianos formamos parte de ello, ¿verdad? Por ejemplo, estuvimos viendo acerca de los pregoneros, o estuvimos viendo acerca de los peregrinos, porque la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, y también hablábamos de Noé como aquel pregonero de justicia. Bueno, hoy queremos traer al programa otro trabajo o otra labor, ¿verdad?, que tiene que ver con la vida de los cristianos, porque los cristianos, la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, vamos a aprovechar esta parte o esta palabra de embajadores, vamos a leer un poco acerca de dónde viene, y sabiendo quién era un embajador, a qué se dedicaba, o incluso en este tiempo presente, a qué se dedica un embajador, pues también vamos a encontrar un poco el propósito o a qué quiere Dios que nos dediquemos nosotros como embajadores en nombre de Cristo. Entonces, me gustaría leer dos versículos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20, y después, bueno, pues darle paso a Esbeto y continuamos con el programa. Dice así, vamos a leer desde el 17 mejor, perdón. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, bueno, parándonos en el versículo 20, dice: así que, hermanos cristianos, a los hijos de Dios, a los cristianos en la iglesia de Corinto, a los cristianos en el tiempo presente, ¿verdad? Pablo está diciendo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que ahora también tenemos un trabajo de embajadores, o embajadores, podríamos decir también representantes, ¿verdad? De Cristo, representantes, del reino de los cielos. Entonces, bueno, ahora con el Beto vamos a ver un poco acerca de este labor, de este trabajo en el que nosotros los cristianos hemos entrado, y bueno, seguro que encontramos un ministerio o el propósito de Dios también para nuestras vidas. Pues sí, buenas tardes también de mi parte, y bueno, pues mucho gusto, como no, estar aquí para poder aprender de la palabra de Dios. Primeramente José también, nosotros que estamos aquí, pero sí es verdad que la palabra de Dios es viva, entonces lo que buscamos en ella siempre es vida de parte del Señor, y una sabiduría que nos pueda ayudar a edificar nuestras vidas en la Biblia, en el Espíritu de Dios, para que nuestra vida tenga un propósito, evidentemente, para el Señor, ¿no? Ese es el propósito, digamos, de cualquier programa, de cualquier predicación, de cualquier enseñanza, que la palabra de Dios pueda formarse en nosotros de tal manera que su sabiduría, que la vida que ella tiene en sí misma, nos pueda a nosotros dar vida, ¿no? Y dicho esto, me gustaría hacer un poco hincapié, o más bien decir de dónde viene, de dónde procede la palabra embajadores. Tanto la palabra embajadores como la palabra embajada, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene la misma procedencia, la misma origen de la palabra presbítero, que tiene que ver con ansiedad, de anciano, no ansiedad, tiene que ver con esa madurez, con ese anciano que tiene que ver con una madurez en Cristo Jesús. Y bueno, pues teniendo un poco todo esto en mente, la palabra embajadores, aquí que el apóstol Pablo está de alguna manera haciendo referencia, él incluyéndose en ella, somos, dice, no sois, somos embajadores, tiene que ver con hombres enviados con un mensaje representando a un pueblo, eso es la palabra embajadores, con un mensaje en una tierra extranjera, ¿no? Hoy día vemos lo que son las embajadas y tenemos que ver un país cuya embajada es presente en otro país, también representa, sin muchas palabras, que entre los dos países hay una relación. Es decir, si esa embajada es presente en este país, significa que este país tiene que ver con algunas relaciones, hay un convenio. Eso hablando hoy día, nuestra manera de vivir, nuestra manera de existir entre los países, nuestras relaciones entre uno con el otro, ¿no? O sea, si en mi país está la embajada de España, porque entre el país Bulgaria y el país España hay un convenio, existe relación, existe pues comunicación, existen paz sobre todas las cosas, ¿no? Entre dos países en guerra es complicado que haya una embajada abierta. Normalmente cuando ocurre algún conflicto lo que hacen es cerrar las embajadas, ¿no? Lo que vemos. Pues aquí vemos la palabra embajadores que el apóstol Pablo está empleando, y eso tiene que ver con esto, ¿no? Que él, si leemos desde el versículo 12, que no lo voy a leer, o capítulo 5 entero, y vemos a ese mensaje que el apóstol Pablo está llevando, diciendo, versículo 15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Y después viene el pasaje que José acaba de leer. Aquí vemos un mensaje que el apóstol Pablo llevaba en cuanto a la muerte de Cristo, en cuanto al amor de Cristo, que dice que nos constriñe en el versículo 14, que nos aprieta de tal manera que no nos da ninguna opción de elegir y voluntariamente entregamos nuestra vida a Cristo. Este es el amor de Cristo, es tan fuerte para con nosotros que nos ha atrapado de tal manera que simplemente lo que hacemos es entregar nuestra vida a Él, porque es lo que nos ha producido a nosotros ese amor, ¿no? Y Él con este mensaje, teniendo en cuenta, dice, ahora soy embajador de Cristo, o somos embajadores de Cristo, y en el nombre de Cristo es como si Él mismo ruega por medio de nosotros reconciliados. Es decir,
el mensaje que nosotros llevamos es como si el Señor mismo está hablando por medio de nosotros. Este es un embajador llevando un mensaje claro, un mensaje, igual que el pregonero, ¿verdad, José, que hablamos el otro día? Un mensaje claro que tiene que ver, que representa a aquel por el cual es enviado a ese sitio extranjero, o de esta manera poder llamarlo, Sí. diciendo, este es el mensaje, este es mi oferta, o como se quiera llamar, depende para qué es enviada una embajada. Luego vamos a ver otro tipo de embajada también que tiene que ver con esto, pero aquí simplemente la palabra embajador tiene que ver con esto, un anciano, alguien maduro, y vemos que no cualquiera de la iglesia en un mismo principio de la conversión podría valer para enviar una embajada a favor de. Tiene que ser alguien con esos requisitos, alguien maduro, sabiendo que la palabra que lleva no es suya y no puede ni cambiar ni añadir, simplemente llevarla a ese sitio. Claro, precisamente la verdad que la figura del embajador tiene mucho que ver con las dos figuras que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Tiene que ver con el pregonero, porque el embajador no habla lo que él quiere, sino el mensaje que le ha sido dado. Y también el extranjero, pues precisamente un embajador es un extranjero en otra tierra. Es decir, el embajador de Bulgaria, por poner el ejemplo que nos ha puesto Esbeto, es extranjero aquí en España. Pero hay algo muy curioso. Cuando ese hombre entra a la embajada, aunque esté en un territorio español, la embajada de cada país forma parte del país. Es decir, la embajada de Estados Unidos aquí en España, o la de Bulgaria, o la de donde sea, ese territorio, en el momento que tú entras, se está rigiendo por las leyes de su propio país. Es curioso, ¿verdad? Incluso, bueno, históricamente y en ciertos momentos, incluso en películas lo habrás visto, de que algún extranjero ha cometido algún delito en ese país y rápidamente va a buscar su embajada. Entra en un territorio donde la gente del propio país no tiene autoridad, sino que de repente ha entrado a su país, ha pasado por una puerta y ha entrado a formar, ha venido, se dice, a buscar asilo o a buscar refugio, ¿verdad? En otro país, estando dentro de un país. Es algo muy curioso. Y otra cosa que vemos también es que precisamente, por ejemplo, en España te vas a dar cuenta de que habrá embajadas, si no de todos, de casi todos los países. Pero hay un país que no tiene embajada en España. ¿Sabes cuál es? España. Es decir, a España no o cualquier país no tiene una embajada de sí mismo dentro del mismo país, sino que todo lo contrario. Entonces, cuando nos está diciendo que somos embajadores del reino de los cielos por medio de Cristo Jesús, entonces aquí encontramos nuestro deber. Estamos en una tierra que no es nuestra, pero sí tenemos una patria a nuestras espaldas, es decir, sí tenemos a quien poder representar. Entonces, también ocurre algo, y es que un embajador también en otro país, algo que hace también es transmitir acerca de las costumbres de su propio país. También transmite un poco la cultura que pueda haber en su país, la forma en la que hablan, la alimentación que tienen. No sé, incluso a veces hace este tema de puertas abiertas, ¿verdad? De ciertas embajadas para que la gente pueda entrar a conocer una cultura nueva. Entonces también estaba pensando yo, digo, tú fíjate, es que los cristianos tenemos que mostrar una nueva cultura o una forma de vivir totalmente diferente a la que muestra este mundo. Ya no hablamos de España, ya no estamos hablando de Francia, Estados Unidos, de Bulgaria, estamos hablando de el mundo en sí, ¿verdad? Y en medio de este mundo hostil, el Señor nos ha enviado como representantes del reino de los cielos. Me gusta mucho cuando veo a Jesús principiar su ministerio en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y él empieza hablando diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿No? Este es el mensaje. ¿Es el mensaje de quién? ¿De Jesús por su propia imaginación? ¿O de Juan el Bautista de su propio razonamiento? No, es el mensaje que Dios pone en el corazón, o que Dios trae por medio de su palabra a los hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios y si somos maduros, ¿verdad? Si tenemos estos requisitos que un poco nos decía Esbeto, no un neófito, ¿verdad? No un recién convertido se va a encargar de esto, sino que tienes que conocer bien el país de origen, tienes que conocer bien quién eres, quién es el Señor, cuáles son las costumbres en el reino de los cielos, qué pasa entre los santos, qué orden hay dentro de la iglesia, en qué forma, en qué manera vive un cristiano. Entonces, cuando esto es así, ¿verdad? Que el Señor te permite crecer espiritualmente, tú automáticamente sabes que tienes este ministerio, ¿verdad? El de poder transmitir al mundo: reconciliaos con Dios.
Dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Claro, tú fíjate, el embajador de cualquier país, cuando habla en otro país, él habla de parte de su país. Es decir, el embajador de España habla de parte de los españoles, el otro de parte... Y nosotros hablamos de parte de ¿quién? De parte de Cristo. Y cuando en la tele ahora mismo puede salir el embajador de Estados Unidos para aliviar las aguas aquí en España, de cualquier cosa que pueda pasar, él está hablando de parte de los americanos. Él tiene un mensaje que le han pasado desde la Casa Blanca, le están diciendo, mira, tú tienes que decir estas cosas y tienes que hacer esto. Y con nosotros ocurre un poco de esta manera. No tenemos un guión marcado, pero el Señor sí que nos ha dejado su palabra y nos ha dicho que esto es lo que tenemos que transmitir. Y que podamos hablar al mundo el mensaje de la reconciliación. Que el deseo de Dios, ¿verdad?, es que el hombre sea reconciliado. Y por eso, ¿verdad?, ahora nos ha enviado a nosotros a poder llevar este precioso y bendito mensaje. Pues José, tengo aquí apuntado acerca de, seguramente te acordarás, como no, cuando en Lucas 14, versículo 32, aquella historia donde el Señor está poniendo algunos ejemplos, alguna manera de hacer cálculo, ¿no? ¿Te acuerdas esa historia cuando decía, por ejemplo dice el versículo 29 de Lucas 14, no sea que después que haya puesto, bueno, en el 30 diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar aquí, le está diciendo, hasta hay que hacer cálculo a la hora de tomar decisiones en cuanto al Señor, ¿no? Eso es lo que, no, para no leerlo, por eso estoy intentando rápido y por encima, el versículo 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquí vemos al Señor poniendo este ejemplo, ¿no?, de dos reyes que van a empezar una guerra. Uno tiene 10.000 y otro tiene 20.000. Entonces el que tiene menos soldados tiene que sentarse y considerar, ¿seré capaz de batallar en contra de un ejército con doble de soldados? Y dice, y si no, envía una embajada. Aquí vemos que el rey no va a presentar condiciones de paz, decir, mira, yo vengo a pedir condiciones de paz, pero no va personalmente, envía una embajada. Y la importancia de esta embajada, no voy a entrar en contexto porque no tiene mucho que ver con que nosotros representamos a Cristo, es otra cosa, pero lo que quiero enfocar es la importancia de la embajada, de qué manera transmite lo que lleva, ¿no? O sea, lleva un mensaje, en este caso lleva un mensaje de pedir condiciones de paz, tenía que transmitirlo de alguna manera que el otro rey las aceptara. Era muy importante, ¿no?, la actitud, la manera de conducirse, la manera de saludar al rey, porque en fin y al cabo vienen de alguna manera en reconociendo que no son capaces de seguir batallando y le piden, por favor, no sigamos adelante porque no podemos llevar esa guerra, te pedimos. Y en esas condiciones de paz pues probablemente entraría dinero, ofrenda, lo que fuera, ¿no? Y aquí vemos la importancia que tenía esa embajada de transmitir ese mensaje para que pudiera calar, en este caso, a un rey que seguramente si dijera no las acepto destruiría un pueblo entero, ¿no? Pero en nuestro caso, las personas que el Señor les ha dado de alguna manera esa oportunidad o ese ministerio o ese mensaje, les ha cargado de ese mensaje, los ha enviado para ser embajadores en el nombre de Cristo, es muy importante cómo llevamos este mensaje, porque tenemos que tener claro, o yo tengo que tener claro, que el mensaje que yo llevo, Pablo mismo nos ha comprometido directamente diciendo, es como si el Señor hablara directamente por medio de nosotros. Es como si, no soy yo, dice él, sino que el Señor directamente. Entonces, si yo hablo en la palabra de Dios, tengo que hablarla de tal manera como si el Señor mismo llevara este mensaje. Y esto, la verdad que a veces nos queda muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos mucho y nuestra boca, nuestra lengua a veces toma distintas maneras de hablar. Una vez habla bien, ¿no?, como dice en Santiago, a veces bendecimos a Dios y por otro lado maldecimos a los hombres. Lo que quiero decir es que yo, si soy embajador, o tú que me estás escuchando, si eres embajador, tienes que saber que la palabra que tú llevas a otro para que se reconcilien con el Señor es como el Señor mismo habla con ellos directamente cara a cara. Y para que esto pueda calar, tiene que ser una palabra ungida, un mensaje entendido,
un mensaje comprendido, practicado también sobre todas las cosas, y llevarlo a esas personas que necesitan reconciliarse con el Señor. Y por eso mismo es necesaria esta madurez espiritual para poder entenderlo, para poder practicarlo y para poder llevarlo hacia adelante. Por eso creo que la palabra embajador tiene que ver con ese anciano que el Señor mismo necesita para enviarlo, para que otros se reconcilien con él. Totalmente de acuerdo. Y precisamente, bueno, igual hoy alguien podrá decir, bueno, entonces, ¿cómo sé yo, verdad, que pertenezco al reino de los cielos? ¿Cómo sé yo que este gran ministerio me ha sido dado? Me gusta mucho ver el contexto, ¿verdad? Es un pasaje que a mí personalmente me esclarece mucho a la hora, o me trae claridad a la hora de ver ciertos aspectos en la vida cristiana. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, casi todos conocéis este versículo, pero dice así, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Es decir, ahora formamos parte de un linaje que el Señor nos ha escogido, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada nación. El Señor nos ha escogido como un linaje especial para Él. Dice, un real sacerdocio, una nación santa. A esto representamos, es decir, cuando un cristiano habla, tiene que buscar hablar de parte de Dios, ¿verdad? No, la Biblia siempre nos anima a no ser ligeros a la hora de actuar, a no ser ligeros a la hora de hacer cualquier cosa, sino que podamos buscar la guianza que viene de parte del Señor. Por eso dice, ahora sois una nación santa. Y tenemos que transmitir, ¿verdad?, que en el reino de los cielos, en la presencia del Señor, solamente es aceptado aquel que quiere y desea vivir como un santo. Dice, un pueblo adquirido por Dios. Estamos hablando también de que es Cristo Jesús el que nos ha comprado por medio de su sacrificio en la cruz. Dice, para que anunciéis, ¿ves? Aquí está, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivimos en un mundo de tinieblas, pero pertenecemos a la luz admirable. Vivimos en medio de la oscuridad, pero hemos sido llamados a la luz, hemos sido llamados a la vida en Cristo Jesús. Entonces, en medio de las tinieblas tiene que haber una embajada, digamos, que transmite una luz como ninguna otra, y esta es la embajada de los hijos de Dios, donde los que hablamos como si Dios rogase por medio de nosotros. Y yo por mi parte un poco me gustaría despedirme de esta forma, trayendo este ruego. Si hoy no conoces a Cristo Jesús, si hoy andas sin salvación, si hoy tu vida está llena de tinieblas, a lo mejor has escuchado el Evangelio, pero no ha traído salvación porque no lo has oído con fe, déjame decirte algo. Los cristianos no queremos, no ganamos nada económicamente o materialmente, ¿verdad?, con nuestro mensaje. Nuestro deseo es llevar almas al reino de los cielos, que hoy puedas entrar por la puerta de una embajada que nunca has conocido, y esta puerta es Jesucristo, ¿verdad? Y dentro, ¿verdad?, encontrarás los cuidados del Padre. Dentro encontrarás salvación, la cual el Señor ha preparado por ti. Posiblemente te digo, igual no lo crees, igual en incredulidad, pero precisamente por esto predicamos, sabiendo que el Espíritu Santo sigue convenciendo al hombre, ¿verdad?, de pecado, por cuanto no creen en el Señor. Yo sé que, al igual que nosotros un día, posiblemente tú tampoco crees lo que estás escuchando, pero la realidad es que Dios se está preocupando por tu vida, Dios se está empeñando en tu salvación, y es por ello, ¿verdad?, por lo que nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, este ministerio de reconciliación, este mensaje de decir a los hombres que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, ¿verdad?, por causa de esta separación en el pecado del hombre. Bueno, si hay algo que podemos decir en cuanto a nuestras vidas, es que sabemos de lo que estamos hablando porque lo hemos experimentado. Es decir, un embajador no es alguien escogido al azar que viva y diga, oye, vente a representar a nuestro país. No, es alguien nacido dentro de ese país, es alguien experimentado en la cultura de ese país, y si algo podemos decir nosotros es que vale la pena vivir la vida cristiana. Nuestros pecados fueron muertos con Cristo Jesús en la cruz, y ahí empezó nuestra nueva vida. Por eso ahora la Biblia dice que ya no importa dónde vivas, no importa quién seas o cómo seas, nos habla de la reconciliación por medio de la cruz, y dice así, hablando de Cristo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí está hablando de judíos y gentiles, dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley
de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta aquí lo quería dejar, pero qué bueno, ¿verdad? Que ahora somos conciudadanos. Entonces por eso nos llamamos hermanos entre nosotros, porque tenemos un mismo Padre y formamos parte de una misma familia. La familia de Dios, donde podemos decir, nunca el Señor nos ha dejado desprovistos ni nos ha faltado nunca nada. Qué bueno, ¿verdad? Que hoy somos embajadores de un reino mucho mayor que nosotros, y simplemente por decir una cosa más, el embajador no se predicaba a sí mismo, el embajador no es el que siempre quiere quedar bien, sino se preocupa, ¿verdad?, por su país, por lo que puede ocurrir ahí y por la imagen que él pueda dar al mundo acerca de su país. Entonces, qué bueno también, ¿verdad? Pablo era el que decía a los Corintios en el capítulo 4, decía, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. Entonces no te olvides hoy, también si eres un embajador del reino de los cielos, no te prediques a ti. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nuestro ministerio, se trata de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Por mi parte también, pues despedirme y gracias por estar este rato con nosotros, y bueno, más bien con nosotros, con la palabra de Dios. Y nada, es saber esto, ¿no? De que el mensaje que llevamos tiene que ver con tus pecados y con los míos y con la vida que el Señor nos está dando en Él mismo, ¿no? Y esta vida está aquí reflejada en su palabra, esa vida está en Jesucristo, y este es nuestro mensaje. Este es el mensaje de la Biblia, el cual queremos que en esta tarde, si tú no conoces al Señor y nos estás escuchando, recibirlo, y como José Ben decía, formar parte de ese linaje escogido que el Señor está haciendo y está formando para sí mismo. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdona.